quizá, Andrea, esto lo decimos, quizá valga la pena lo que estamos comentando, acercarnos a ver qué necesita la gente. ¿Qué necesita la gente que vive en la frontera, la gente que vive en el sur, la gente que vive en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las condiciones? A las instituciones no confiamos. Escuchamos en los testimonios, es que nos roban, es que nos extorsionan, es que hay corrupción, es que no, pues a mí realmente quien me ayudó en la pandemia, pues fue el cártel Nueva Generación de Jalisco que nos repartió a todos en la plaza pública en Guadalajara, Jalisco, pues una cajita con una despensa de víveres que nos vino muy bien. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo podcast de Platiquemos de Impuestos. Tenemos el gusto de recibir nuevamente aquí con nosotros al doctor Israel Santos. Y bienvenido, Isra, primero, antes de que se me vaya. Al contrario, muchas gracias, Andrea, pues por la invitación que me hacen, pues para poder estar con ustedes aquí. Un gusto estar contigo. Andrea González a sus órdenes. Y bueno, esta ocasión es un podcast muy bonito, muy interesante, porque vamos a presentar el tercero de una serie de libros que escribiste en compañía con una otra persona, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se llama? la doctora Gabriela Ríos Granados, ella Ok. también es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM y ella es la coordinadora del área de Derecho Fiscal del instituto. Entonces hemos hecho muy buena mancuerna la doctora Gabriela y yo. Excelente. Y pues nos va a platicar un poquito acerca de lo interesante y lo relevante que fue hacer esta investigación, porque deriva de una investigación que hicieron. O sea, no solo fue como que escribir un libro de memorias o mucho menos, ¿no? Se llama La informalidad económica en Tijuana y nos impacta a todos y quisimos presentárselo, primero porque tenemos aquí al autor y segundo porque consideramos muy interesante cómo le afecta al país el tema de la informalidad o cómo le beneficia, ¿verdad? Depende de cómo lo vea uno, depende de la visión que se tenga acerca de la informalidad, Isra. Justo, tú lo has dicho muy bien, has dado en el clavo. Podríamos pensar, bueno, por un lado, pues le perjudica, porque evidentemente el no poder tener un Estado garantista que pueda hacer efectivo el derecho del trabajo, un empleo digno, un salario justo, ¿no? La jornada laboral, acceso a servicios como salud, vivienda, etcétera, ¿no? Claro que perjudica y se ve mal un Estado, pues que no tenga, digamos, la suficiente capacidad de respuesta para atender estas necesidades sociales. Y sí le beneficia, como dices tú, porque nosotros de hecho planteamos en el libro, Andrea, que la informalidad ha permitido ser una válvula de escape para el Estado. Al Estado le ha convenido la informalidad, porque el Estado no tiene empleos suficientes para todos. Así tenemos, pues imagínate, 32.4 millones de personas en informalidad en el país a nivel nacional, ¿De ¿no? cuántos, Isra? De 126 millones, ese fue el último censo del INEGI, pongamos 130, pero O sea que hablamos de una cuarta parte de pues, la población digamos, en la redondeándolo, informalidad, sea más o menos, ¿no? más menos, imagínate, una cuarta parte, como tú lo estás calculando muy bien, ¿no? Que está en informalidad, ¿no? Porque en nuestro país no hay empleo, ¿no? Por eso tenemos pues todos los problemas de los famosos paisanos, ¿no? Que se van a Estados Unidos en busca de oportunidades que no encuentran aquí. Entonces, este libro, que muchas gracias por la invitación que estamos presentando sobre la informalidad económica en Tijuana, pues digamos es como una especie de serie de libros que llevan este mismo tenor, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros acercarnos a partir de una investigación de enfoque cualitativo? Nosotros hicimos grupos focales. Eso significa, Andrea, que se seleccionaron personas que fueran comerciantes informales por rangos de edad, porque obviamente entrevistamos grupos nada más de jóvenes, luego grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de adultos mayores mujeres, hombres, es decir, grupos focales muy segmentando. Exacto, segmentando la población por grupo etario, por género, pues un poquito para identificar cuáles son sus necesidades, sus carencias, su percepción respecto del Estado, respecto del pago de impuestos, ¿no? ¿Por qué no pagas impuestos, no? Entonces, es muy interesante, bueno, yo espero despertar el interés de todo el público, pues en esta investigación que a veces no es Pues tan a mí me común. tienes así, ¿no? Ok, Isra. Y bueno,
¿Y qué nos puedes platicar acerca de la primera investigación? ¿Cómo se dio? Porque Ok, este tercer libro sí, fue de la informalidad en Tijuana, exacto. pero entiendo que los dos anteriores pues se hicieron en otras partes, porque Justo. la informalidad no es la misma en Ciudad de México que en Tijuana, que en Sonora, o sea, los matices, los motivos, el Justo. comportamiento es diferente. Es diferente, justo, Andrea. La primera, justo, un poco por partes, respondiendo a la pregunta, este libro de Tijuana es el tercero de 3 libros. El primero fue en la Ciudad de México y Mm, aplicamos esta metodología de grupos focales en 3 distintas alcaldías de la Ciudad de México. El segundo libro de la zona metropolitana de Jalisco y también en Oaxaca. Y en este último, tercero y último, como bien mencionas, en Tijuana. Porque efectivamente, Andrea, como tú estás identificando con mucha claridad, pues no es lo mismo hablar de informalidad en el sureste, en la región centro, en el Bajío, en el norte, y por ujú. eso también la política pública que se diseñe para ayudar o incluso para intentar formalizar a las personas del comercio informal, pues tiene que tomar en cuenta sus necesidades locales, climatológicas, geográficas, sociales, culturales. Esa riqueza nos parece que puede ser un activo o un valor, un componente muy importante al momento de que el Estado pretenda dar alguna respuesta, ¿no? Fíjate que, digo, yo tuve una vida anterior a esta como servidora pública en el Mm, SAT. Muchos mm, años, 25 estuve por ahí, ok. ¿no? Y me tocó participar en la central de la formalidad precisamente cuando nació el régimen de incorporación fiscal, el Ujú, famoso RIF. sí, ¿Y qué es lo que se ha buscado? Digo, yo sé que el SAT como autoridad ha buscado la forma de volver formales a los informales, ¿no? Este régimen les ofrecía incluso algunos beneficios ujú, tipo dulce, ¿no? Tú te inscribes y yo te sí, doy el beneficio de a lo mejor darte de alta en el Seguro Social. Fue un acuerdo interinstitucional muy interesante, pero aún así, pues nos quedamos cortos, ¿no? O sea, vamos, no hubo esa respuesta porque la gente no, decía, bueno, ¿y como para qué, no? O sea, realmente al final, ¿qué voy a obtener? ujú. Entonces, pues en materia tributaria es importantísimo este tema, ¿no? ¿Qué fue lo que ustedes concluyeron acerca de la gente que es informal? O sea, relacionado, digamos, con el tema, estoy bien como informal, me quiero volver formal, ¿por qué no? ¿Por qué Ujú. sí? ¿Por qué no quiero pagar Ujú, impuestos? ujú. Mira, por un lado, vemos los temas de la baja cultura contributiva que tenemos en nuestro país. Hay mucha desinformación. A la gente no sabe qué es el SAT o qué es la Secretaría de Hacienda o que si hablan de Secretaría, no sabe Ujú, identificar ni por nivel de gobierno si es autoridad fiscal federal, estatal, municipal. Es decir, tenemos una gran desinformación en ese sentido. Y ujú, respecto de los informales que nosotros nos tocó entrevistar en estas zonas del país que te estoy comentando, también nosotros pues avistamos mucho este sentimiento que me parece totalmente legítimo de, pero ¿para qué voy a pagar impuestos si yo estoy viendo que el Estado no me está ayudando, no recibo nada? Es como una percepción de que la persona se siente que está constantemente siendo extorsionada, sangrada, exprimida sin recibir algo a cambio. Entonces, allí vemos un poco lo que tú estabas comentando, ¿no? Quizá si uno viera pues ese retorno, esa provisión en bienes y servicios, ¿no? Por parte del Estado, pues a lo mejor la gente se sentiría un poquito pues más motivada. Con todo y ello, hay mucha gente que le gusta vivir en formalidad, eso también hay que reconocerlo, que dice, a mí me gusta ser informal porque yo encuentro muchas ventajas. Yo no tengo un horario fijo, un centro de trabajo que me tenga que desplazar, ¿no? Imagínate, muchas mujeres amas de casa, pues tienen su propio negocio en su propia casa, ¿no? ujú, Ahí cosen ropa, venden dulces, hacen gelatinas, o sea, nos encontramos, ujú. ahorran tiempos, ¿no? Dice, yo si soy informal, pues no tengo compañeros de trabajo con qué pelearme o estar negociando que si el jefe no me quiere dar mi aumento de sueldo. Es decir, mucha gente se siente con una libertad de poder administrar y llevar su tiempo y su negocio siendo informales, ¿no? Ven mucho esa ventaja.
La respuesta aquí sería, bueno, ¿qué se podría hacer para atacar la informalidad y convertirlos a la formalidad? Como tú bien apuntabas, ¿no? El RIF que no buscó implementar, ¿no? ¿Cómo podemos acercarlos, ¿no? Y si tú te das cuenta, Andrea, el RIF buscaba hacer como una especie de esquema, régimen fiscal transitorio, provisional, darles 10 años para que en un lapso de 10 años no pudieras ir adquiriendo pues tus compromisos hasta llegar al 100%, ¿no? Sin embargo, no pasaron ni los primeros 10 años del RIF y ahora ya tenemos el RECICO, ¿no? Régimen Pues simplificado de sí. confianza, Ujú. pero tampoco la gente ha mostrado pues tanto interés en darse de alta pues ni al RECICO, ni lo que fue antes del RIF, ni lo que antes del RIF Los decíamos repecos. repecos o pequeños Ajá. contribuyentes. Es decir, vemos que hay regímenes fiscales van y vienen, pero ninguno de ellos funciona. Quizá, Andrea, esto lo decimos, quizá valga la pena lo que estamos comentando, acercarnos a ver qué necesita la gente. ¿Qué necesita la gente que vive en la frontera, la gente que vive en el sur, la gente que vive en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las condiciones? Tal vez eso sería un buen insumo, como te comento, un carburante muy potente, pues al momento de confeccionar, de diseñar y de entender la informalidad, ¿no? Es un problema que a lo mejor pues no lo vamos a atacar, ¿no? A lo mejor es un cáncer, un mal necesario, ¿no? Oye, Isra, y derivado de la investigación, pues entiendo que la gente a la que ustedes entrevistaron y demás, muchos de ellos no les interesaba la formalidad, ¿no? Como lo Exacto. acabas tú de mencionar, ¿no? Y no les preocupa, o sea, ¿cuál sería en términos generales, porque entendemos que es distinto dependiendo de la zona, pero en términos generales, ¿cuál sería el común denominador? O sea, ¿qué les interesa a los informales? Fíjate que esto está muy interesante, la pregunta que planteas, porque muchos, esto sí lo vimos tanto en Tijuana como en Jalisco, en Oaxaca, en la Ciudad de México, la gente dice, es que yo no estoy esperando que el Estado me dé dinero, que me dé programas, becas, apoyos sociales, subvenciones, que sí porque soy adulto mayor, que porque sí soy joven construyendo el futuro. La gente lo que busca, eso fue, digamos, sin generalizar, pero digamos, sí, unos de los testimonios que más se repetían. La gente lo que busca es que el Estado les pueda ayudar a emprender. ¿Cómo podemos sembrar la semillita en las personas de poder ser gestores, administradores de su propio negocio, ¿no? La gente dice, yo prefiero que me den apoyos para comprar instrumento de trabajo, maquinaria, mi herramienta, a que me den el apoyo nada más porque soy adulto mayor. Pues si yo me siento en capacidades, ¿no? De trabajar Todavía todavía. de producir. Digo, pero pues no toda la mentalidad es así, ¿no? Claro. También hay del otro lado la gente que nada más quiere recibir su apoyo, ¿no? Justo, sí, no, no, por eso digo, a lo mejor no podremos generalizar, Pero porque sí incentivar esa parte, ¿no? incentivar esa parte o ver, por ejemplo, el fenómeno de Tijuana muy interesante. Las personas que nosotros entrevistamos recibían remesas de sus De Estados familiares que están Unidos. en Estados Unidos. Claro, eso es un apoyo, un sobreingreso, ¿no? Que permite aliviar la economía personal y familiar, ¿no? Son cosas, pues, digamos, interesantes también evaluar, ¿no? ¿Cómo es que en la sociedad mexicana la gente tiene una red de apoyo cercana, de familiares, amigos, que es a la que recurre cuando tiene problemas económicos, médicos, incluso fiscales, cuando se les preguntaba, oye, pero ¿y tú tienes alguien que te ayude para tu contabilidad, ¿no? Si, no, pues si es mi primito, mi sobrinito, o sea, la gente con esa es su red, ahí vemos, identificamos lo que nosotros denominamos una confianza social densa en la red familiar de apoyo, pero una confianza social muy baja, diluida en la percepción hacia la institucionalidad. A las instituciones no confiamos. Escuchamos en los testimonios, es que nos roban, es que nos extorsionan, es que hay corrupción, es que no, pues a mí realmente quien me ayudó en la pandemia, pues fue el cártel Nueva Generación de Jalisco que nos repartió a todos en la plaza pública en Guadalajara, Jalisco, pues una cajita con una despensa de víveres que nos vino muy bien, ¿no? ¿En serio No, te pues, dijeron eso? imagínate esos testimonios. Y la gente decía, ay, sí, yo también, Y nosotros le preguntábamos, ¿pero eso fue por parte del Estado? No, por parte del Del verdadero cártel. Estado. O sea, parece Refiriéndose al que... claro, pero imagínate que alguien ya pensara, no, del verdadero Estado, no dice, claro, vemos también esos problemas que tenemos, ¿no? Culturales, de educación, ¿no? Ya hay una línea muy delgada entre lo lícito, lo ilícito, lo bueno, lo malo, lo legal y lo ilegal. Está tan desdibujado, pero te digo, a lo mejor es un problema bien, bien complejo, ¿no? Pero pues es muy interesante, ¿no? Acercarse a estas experiencias de estas personas.
Pues ha de estar súper interesante leer los libros que ustedes hicieron derivado de esta investigación, porque creo que nos va a dar una visión muy amplia, ¿no? Acerca de cómo se comporta la informalidad y todas las repercusiones que tiene en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto Totalmente. buenas, o sea, tiene cosas buenas, como dices, una válvula de escape, a lo mejor le quita obligaciones al Estado que, Ujú. pues al final del día No no cumple, ¿no? cumple, ¿no? Por Ujú. alguna razón. Sin embargo, Isra, ¿cuál sería, digamos que, la gran conclusión acerca de este tema? Que hacen falta mayores estudios, Andrea, que desde luego yo creo que si nosotros estamos buscando entender la formalidad, eh, eh, a lo mejor no requerimos de los grandes abogados, a lo mejor el derecho se queda corto, no es que vayamos a diseñar ahora el nuevo régimen que le va a seguir al reciclo, a lo mejor necesitamos un grupo de expertos más grande, ¿no? A llegarnos de otras ciencias o disciplinas, de la sociología hasta el periodismo de investigación, de la antropología social, de la psicología, ¿no? Del derecho, desde luego, es decir, de la demografía, es decir, cómo para resolver un problema contemporáneo, permanente como la informalidad, no se puede atacar nada más desde, ay, los abogados fiscalistas Desde te el van a ámbito decir que ahora tributario, ¿no? vengas y Ajá. pagues. Exactamente. Es un fenómeno más complejo. Pero te das cuenta de lo que te digo, incluso hasta segmentarlo. No es lo mismo la informalidad en jóvenes que en adultos mayores, o en hombres que en mujeres. Y esto es muy interesante destacar, Andrea. Demostramos o visibilizamos que las mujeres tienen mayores capacidades de gestión y administración de su negocio, del dinero, de la economía. Eso es un potencial muy rico, ¿no? Tendríamos que tener más mujeres dueñas de su propio negocio, montando o remontando sus emprendimientos, el que sea, ¿no? A lo mejor confeccionar incluso medidas que vayan exclusivamente, pues, a mujeres emprendedoras. Sí, como te digo, atacando por poblaciones, ¿no? Para jóvenes, hombres, mujeres, adultos, ¿no? Digamos, entre se dé un mayor entendimiento del fenómeno y la complejidad que representa la informalidad, creo que mejores serán las respuestas o soluciones que podamos dar como sociedad, como Estado, ¿no? A pues este problema. Claro. Pues muy interesante, Isra. Entiendo que para ustedes poder financiar esta investigación, Sí, pues fueron fondos proporcionados por la UNAM, ¿verdad? correcto. ¿Fue un concurso? Correcto, fue sí, una convocatoria extraordinaria que lanzó la UNAM. Se llaman proyectos de investigación PAPIT, digamos, esa es la sigla, pero básicamente es eso, solicitar o concursar por un financiamiento. En esta convocatoria solamente se financiaron 5 proyectos a nivel de toda la UNAM. Nosotros nos ganamos uno de esos 5 proyectos, porque claro, el levantamiento de grupos focales lo tienen que hacer pues personas expertas. Tuvimos que contratar a especialistas que se encargaran pues del reclutamiento, de la selección, de formular la batería de preguntas, de O decirles, sea, sí. un macroproyecto, Claro, ¿no? y obviamente darles un pequeño incentivo económico a esas personas, porque es Pues perderles hacer su tiempo, ¿no? Oye, sí, vas a sí, estar sí, aquí por una hora y supuesto. media, pero te vamos a dar un... Entonces, claro, eso cuesta, ¿no? Digamos, son estudios que generalmente son caros, pero que yo creo que son la riqueza que nos permite ver, pues es que muchas veces nuestra percepción, me refiero a la mía y a la de mi coautora, la doctora Gabriela Ríos, es que las autoridades fiscales, o en específico el Servicio de Administración Tributaria, no parte de este tipo de datos así a pie de calle, sino parte de los datos macroeconómicos, de lo que dicen las encuestas, ¿no? De empleo, de ocupación y empleo que hace el INEGI. Partimos de la macroeconomía y las estadísticas. Eso es un dato muy bueno, pero a lo mejor también tendríamos que acercarnos, bueno, ¿y qué opina Juanita Pérez, que ella es tamalera, que vive, ¿no? En Chiapas, en una zona marginada, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es decir, a lo mejor por eso decía, permite robustecer pues los datos que tenemos para una mejor o mayor comprensión del fenómeno de la informalidad. Isra, pues se nos acabó el tiempo. Podríamos seguir hablando de este tema, creo que muchos minutos más, pero te agradezco infinitamente tu participación. De verdad, muchas felicidades por participar, ¿no? En este tipo de proyectos, gracias a ti, gracias a la UNAM. Y bueno, dejaremos el link, si nos permites, aquí en nuestras Por redes favor. para que la gente que quiera, pues consulte estos libros, los tres, si es que es posible Sí, y tengan una visión acerca de algo que nos impacta a todos,
Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias nuevamente y pues hasta la próxima, amigos. Escríbanos en redes, mándenos sus comentarios, sugerencias y en breve subimos las ligas para que puedan consultar este material escrito por el doctor Israel. Es de descarga Y gratuita, acceso libre, es para todos, no cobramos. Esta investigación hay que darle difusión y visibilidad. Muchas gracias, perdona que te interrumpa. muchas gracias a todos. Gracias a ti. Hasta luego.